Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Tribu Fértil, donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Si esta es tu primera vez aquí en el canal, hola, yo soy Tefi, la fundadora de Tribu Fértil. Como te digo, aquí hablamos de fertilidad consciente. Tenemos más de 25 videos, así que los puedes explorar justamente aquí en el canal de YouTube. Y también te puedes unir a la tribu dándole clic a la campanita y suscribiéndote para que puedas estar pendiente de los nuevos videos que vamos a ir subiendo. También lo puedes hacer a través de Instagram en @tribufértil y también en Facebook en nuestro grupo privado. Todos los enlaces están en nuestra página web tribufertil.com, donde también tenemos artículos, blogs y los podcasts que hacíamos antes en Spotify para que también los puedas escuchar, los de la primera temporada. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que nadie te dijo acerca de los anticonceptivos. Un tema súper importante que de hecho a mí me hubiera gustado escuchar un video como este cuando empecé a tomar anticonceptivos de los 16 años. El día de hoy estamos con la doctora Valeria Paredes, que nos acompaña desde Ecuador. La saludo, doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Steffi? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, muchas gracias. Aquí muy emocionada por justamente tratar este tema. Les cuento que la doctora Valeria es médico general de la Universidad San Francisco de Quito, una universidad bastante prestigiosa aquí en Ecuador. Y también estudió medicina funcional y medicina naturopática y también herbalismo. Justamente acompaña a mujeres con la salud digestiva y la salud hormonal, así que creo que es la persona idónea para justamente hablar de este tema de los anticonceptivos. Les estuvimos preguntando en la tribu de Instagram y también en Facebook si les parecía que los métodos anticonceptivos eran seguros y eran saludables. Y me sorprendió un poco las respuestas. Pensaba que iban a ser al revés, pero de hecho no. En Instagram el 83% de las personas que contestaron la encuesta nos dijeron que de hecho no les parecía ni seguro ni saludable usar anticonceptivos hormonales y solamente un 7% nos dijeron que sí les parecía saludable y seguro. Y en el Facebook nos dijeron 52 personas que tampoco les parecía saludable ni seguro, pero solamente 7 personas nos dijeron que sí. Así que me sorprendió un poco y veo que de alguna forma hay investigación detrás o tal vez incluso las mismas experiencias, las mismas vivencias y empoderamiento de la información para empezar a tomar un poco conciencia de los efectos a largo, mediano y corto plazo que los métodos anticonceptivos hormonales pueden causar. Justamente de eso vamos a hablar hoy. Así que para empezar, querida Valeria, quisiera preguntarte, de hecho tú fuiste usuaria, por así decirlo, de los métodos anticonceptivos hormonales. ¿Nos puedes un poco contar cuál era tu diagnóstico y por qué decidieron recetártelos? Claro que sí, gracias a ti nuevamente, Steffi, y a aquellas personas que nos escucharan por las distintas vías que nos manifestaste. Realmente agradezco este espacio y creo que va a ser un tema súper beneficioso y que considero que va a ayudar bastante a muchas personas, aunque con el tema del porcentaje que nos dices que generaste es un tema de preguntas, se nota que ya muchas de nosotras estamos informadas, ¿no? En comparación a lo que antes existía. ¿Qué es con respecto a mi historia? Básicamente, lo que yo con mi salud a nivel hormonal, yo nunca tuve mi primera menstruación. O sea, yo estuve en mi etapa de la menarquia, que normalmente debe ser de 12 a 14 años. Yo nunca tuve mi propia menstruación. De hecho, debuté con un cuadro de acné postuloso y esa fue una de las razones junto a la ausencia de menstruación por la cual acudí a ginecología. Obviamente no fue una de las primeras opciones, realmente yo ya venía de un background de mi familia que buscaba bastante el tema de medicina holística, viendo que no pude encontrar un buen asesoramiento en Ecuador, pues básicamente, y como ya cada vez empeoraba y todos sabemos que el acné es un tema súper, o sea, súper estresante para toda joven, toda adolescente, entonces decidieron llevarme ya básicamente mis padres a ginecología y ahí obviamente me hicieron un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y debido a ello me administraron desde mis tempranos 14 años hasta aproximadamente los 27, 26 años consumí anticoncepción. Básicamente la píldora anticonceptiva, la que es combinada, en donde hay siempre progestágeno y estradiol. Y así usé distintas marcas
durante toda mi vida traté de dejar en 2 ocasiones y las 2 ocasiones que traté de dejar obviamente volvieron a aparecer los síntomas de síndrome de ovario poliquístico. En una ocasión incluso tuvieron que hacerme una cirugía rápida para evitar una torsión de ovario porque tenía un quiste demasiado grande. Y a pesar de estar tomando anticoncepción, te cuento que yo no tuve muchos problemas notorios, que más bien para mí fue como que, se fue el acné y hubo ya mis menstruaciones, de mis sangrados, sino más bien era un tema de que no tenía una buena relación con mi menstruación, porque a pesar de que vino, venía siempre con cólicos y dolores y todo ello. Entonces, a pesar de tomar anticoncepción, siempre tuve un tema de dismenorreas, que es un cólico menstrual excesivo, que me incluso me quitaba mi calidad de vida, porque en mis aquellos años de colegio yo tenía que dejar de ir al colegio 1 o 2 días, y obviamente eso me traía muchos problemas a nivel emocional en familia y obviamente colegio, porque era como que cada mes faltar 2, 3 días, es como que así seas la mejor del curso o lo que sea, eso te marca, ¿no? Entonces, esa fue mi historia de que yo básicamente haciendo cuentas, justo la primera vez que conversamos contigo, Steffi, tomé alrededor de 17, 18 años en las pastillas de anticonceptivos, tomando en cuenta que a veces las dejaba solo por 3 meses y volvía a tomar en 2 ocasiones, y en una me operaron, de hecho, y la segunda también tuve una operación, pero en cambio por búsqueda de endometriosis. Wow. Entonces, esa es mi historia de cómo usé yo la anticoncepción. A mí me parece súper interesante que justamente en esa exploración, en esa búsqueda de sanación para ti, digamos, empezaste a explorar la naturopatía, el herbalismo y la medicina funcional para ayudarte a ti y ayudar a otras mujeres. Hablaremos de eso más adelante. Así que quédense hasta el final del video. Justamente quería preguntarte, Valeria, ¿qué tipo de métodos anticonceptivos hormonales existen? Porque a veces solo hablamos de la píldora como que fuera el único método y tal vez pensamos que los otros métodos son de alguna forma más seguros, entre comillas, o más saludables, o menos invasivos, o con menos efectos secundarios, y que la píldora tal vez es como la más satanizada, por así decirlo. ¿Qué tipo de métodos anticonceptivos hormonales nos puedes comentar que existen a la actualidad? Actualmente hay 2 subtipos de métodos de anticoncepción, o sea, métodos de evitar un embarazo en sí, hormonal. Tenemos los combinados, y que básicamente en el combinado tú esperas contener dentro de el anticonceptivo como tal, que es la píldora, es la combinada realmente la más común. Eh, Tenemos progestágenos y estradiol, ¿sí? Entonces, ella es una de los tipos hormonales. Sí, y realmente, ¿por qué es la más satanizada y demonizada, como tú la dices? Porque básicamente fue la primera que se introdujo en el mercado de la salud femenina, y como a la par también es como que la más administrada, ¿no? Uh -huh. Porque incluso la forma de toma es menos invasiva. Entonces siempre nosotros en medicina como tal tenemos el predicamento de que mientras menos invasivo sea para la persona, mucho mejor. Entonces por eso creo que es la más satanizada, porque es la más comúnmente usada. Sin embargo, hay otros anticonceptivos hormonales de única composición, es decir, los que son básicamente progestágenos. Y aquí encontramos, por ejemplo, el anillo vaginal, que se llama, no voy a dar nombres de marcas obviamente, pero ese tiene un progestágeno, y también a la par que tiene un efecto de barrera, también tiene un efecto de microdosis, en forma menos en cantidad de dosificación, como el estradiol y la progestágeno que se encuentra tal vez en las píldoras anticonceptivas, ya sea de dosis continua o de cada 21 días. Uh -huh. Pero el Nuvarin también es un método anticonceptivo hormonal, que contiene una sola compuesto, que es de progestágeno. De ahí también tenemos otro que hace el efecto a la par de efecto físico y hormonal, como es los DIU, los dispositivos intrauterinos, que también contienen progestágenos. También contenemos parches hormonales, y los parches también tienen solo progestágeno, que obviamente la mujer puede colocarse básicamente en parte su piel, para tener un efecto sudérmico. Y en sí, dentro de otros elementos que contienen, tenemos la píldora, la mini píldora, que es parecida a las píldoras anticonceptivas, pero esta solo tiene progestágenos,
los implantes, que obviamente es mucho más invasivo, porque literalmente tienen que hacerte un corte en brazo e introducción como tal, y ese también tiene progestágeno. Y por último vienen a hacer las inyecciones, las cada 6 o 12 o 3 meses, y que también la mayoría de estos, de hecho, tienen progestágenos. Entonces, esas son como que los métodos anticonceptivos hormonales que tienen el mismo efecto de apagar la ovulación en sí de la mujer para prevenir, porque será un método de prevención de concepción, ¿no? Entonces, Claro. no es que tal vez el tema más que todo de la píldora es porque al ser un doble presencia de hormonales, se miran más efectos adversos, o sea, no adversos, realmente efectos esperados por el consumo de estos medicamentos. De hecho, todas las personas que tienen la posibilidad de comprarse una píldora anticonceptiva, siempre dentro de la cajita van a ver que viene un papelito súper grande. Y en ese papelito, si alguna vez no lo abriste, te aconsejo que lo abras y leas. Ahí está escrito todos los efectos adversos. Entonces, realmente, sobre todo los que son a corto plazo, te dicen riesgos posibles, prevención de cuándo no y si tomar, factores que te predisponen al estar consumiendo. Entonces, igual de eso, yo sé que más adelante vamos a hablar, pero eso es básicamente los métodos anticonceptivos hormonales que están dispuestos al momento en el mercado. Interesante, Valeria. Buenísimo que nos cuentes cuáles son los métodos anticonceptivos hormonales actuales. Justo quería preguntarte que nos han vendido esta idea de que justamente estos métodos nos ayudan, sobre todo la píldora, a regular el ciclo menstrual. Y lo digo regular entre comillas porque, bueno, tú nos contarás qué es el mecanismo, cuál es el mecanismo de acción de la píldora y de los métodos anticonceptivos hormonales y qué realmente hacen dentro del cuerpo. Pero lastimosamente ahora, incluso, como tú decías, y en tus tiempos, incluso en el mío a los 16 años, cuando me diagnosticaron ovarios poliquísticos, nos recetan la píldora para todo. Nos duele la cabeza, la píldora. Tenemos acné, la píldora. No tienes el ciclo, la píldora. Se nos cae el cabello, la píldora. Entonces, ¿puedes contarnos un poco cómo funcionan, cómo llegaron al mercado y toda la información tan valiosa que sé que tienes para compartir? Claro que sí, Estefi. Te cuento. Básicamente, para poder responder esta pregunta, tendríamos que irnos un poco a historia. El retomar y rememorar en la época donde se inició el consumo del método de anticoncepción como un método farmacológico y de uso en sí. Entonces, en los años 1950 fue la primera vez que se introdujo una píldora anticonceptiva y en esa época, así como el alcohol y el cigarrillo no eran realmente no era bien visto por la sociedad, no era legal. Asimismo, el promocionar un medicamento como método de anticoncepción, o sea, no pro concepción, sino contra la concepción, tomando en cuenta que en esa época se manejaba bastante el tema del el poder de la iglesia y todo. Entonces, no era legalmente visto que se use un método anticonceptivo, ni legal ni tampoco socialmente bien visto. Entonces, la primera vez que introdujeron en la píldora anticonceptiva, básicamente la promovieron quienes la produjeron a nivel tanto de la venta y comercialización, como también en la educación al personal médico, como una opción para tratar problemas hormonales femeninos, y pongo tratar, ¿sí? Porque ellos sabían muy bien que esto era con un efecto anticonceptivo, pero como no se podía hablar libremente de esto, entonces lo promocionaron como un método para tratar enfermedades o problemas hormonales o regular el ciclo menstrual. Entonces, desde allí es que inicia este tema de por qué a la píldora se le coloca para cualquier problema de problemas, básicamente no solo anticoncepción, sino todo problema hormonal. Uh -huh. Y en sí, ¿por qué tanto tú como yo, y yo sé que muchas de las personas que deben estarnos escuchando en este momento, creo que voy a dar un alto ahí y manifestar que no estamos satanizando los métodos anticonceptivos, porque realmente fueron y son útiles en la revolución femenina, digo yo, sobre todo en el hecho de permitir a la mujer tener ese hecho de decidir cuándo sí y cuándo no querer tener un bebé.
porque ese es al fin y al cabo el mecanismo farmacológico que tiene una anticonceptiva hormonal. Básicamente, cuando la mujer lo consume, lo que hace es apagar tus ovulaciones. Es decir, ese instructivo que te permite cada mes, esa correlación que hay entre tu cerebro y el resto de tus hormonas de tu cuerpo, incluyendo tus ovarios, en ese eje hipotálamo, hipófisis, ovario, se apaga a través de la anticoncepción, porque básicamente el anticonceptivo da un efecto como de mimetización de tu ciclo menstrual, mimetización entre comillas, porque básicamente sabemos que no hay las ondulaciones y el ciclaje normal que debería haber en una mujer de los niveles hormonales. En la primera fase, que es durante tu menstruación y previa a tu ovulación, sabemos que tenemos mayores niveles de estrógeno. Luego, a mitad del ciclo, con la ovulación, tomando en cuenta que la anticonceptiva es para evitar esta fase de tu ciclo, la ovulación. Por eso es un método de anticoncepción. Y es excelente en ese proceso. Muchos de ellos tienen un 90% de efectividad, ¿no? De ser un anticonceptivo como tal. Entonces, al evitar la ovulación, hay obviamente concepción. Y como no hay ovulación, tampoco hay el ciclaje, porque posterior a no haber ovulación no se va a producir progesterona de manera natural. En condiciones normales, nosotras después de ovular producimos progesterona. Y si no hay ovulación, simplemente no producimos progesterona. Pero como la anticonceptiva tú estás tomando todos los días etinilistradiol o algún progestágeno que no es progesterona, sino un mimetismo molecular a nivel celular que le hace pensar a nuestro cuerpo, entre comillas, como que tuviese un efecto de progesterona, pero no tiene los beneficios de una progesterona real. Básicamente, la mujer ingresa en una etapa como de no ciclar hormonalmente con ondulaciones de estrógeno en la primera fase, luego de la ovulación progesterona, sino en cada momento, mientras tú estás tomando la anticonceptiva, presentas progestágeno y etinilestradiol de manera constante. Por ello, cuando tú retiras la anticonceptiva oral, sobre todo, te das un descanso, después del descanso viene tu regla y realmente no es una regla real, realmente es un sangrado de deprivación, porque como tú estuviste en una exposición, tu útero sobre todo estuvo en una exposición de etinilestradiol y progestágeno de una manera constante cuando es combinado y cuando es solo progestágeno, básicamente hay una proliferación del endometrio, se depriva y cae, es decir, retiras la anticonceptiva y cae. Por eso normalmente cuando tienes tabletas de 21 días hay la presencia de sangrado. Cuando en cambio consumes las que son 30, la mujer muy poco tiene sangrado, máximo tiene un manchado o básicamente deja de presentar la regla como tal o realmente la menstruación como tal. Entonces, desde ese enfoque, al entender con mayor precisión que el mecanismo es apagar tu ovulación y por lo tanto apagar esa comunicación entre tu cerebro y tus ovarios, una mujer al usar método anticonceptivo no está realmente regulando su ciclo, porque no hay ciclo, no hay ondulaciones, no hay los cambios naturales de tus hormonas. Solo hay la presencia constante de progestágenos y etinilestradiol, si es una combinada, y si es un método anticonceptivo no combinado, progestágeno, básicamente. Entonces, al entender esa raíz del mecanismo es que comprendemos por qué motivo realmente un método anticonceptivo como una píldora combinada o una píldora solo de progestágeno o un Ulvarin o básicamente un implante o una DIU no tienen un efecto de regulación porque lo que hacen es apagar tu ciclo menstrual. ¿Sí? Entonces, realmente, y yo creo que lo único que podemos recalcar de estos 70 años desde que se introdujo, porque son desde los 1950, es esa mal entendimiento y habernos apartado del hecho de qué es un ciclo menstrual. El ciclo menstrual es la variabilidad y los cambios naturales de los niveles de tus hormonas, que es esperado que durante tu fase folicular tengas más estrógenos, luego estos estrógenos a mitad de la fase folicular
tengas un pico de estrógeno, un pico muy pequeño de testosterona que incluso te da el líbido. Por eso es que incluso uno de los efectos de usar anticoncepción es esa bajada del líbido, porque no tienes ese pum de progesterona que le avisa a tu líbido: testosterona, elévate. Entonces, no hay ese ciclaje, se apaga, y lo que tú tienes es una monitorización completa y constante de tu cuerpo percibir todos los días el mismo componente. Entonces, por ese motivo es que desde el origen del mecanismo farmacológico, lo que hace es únicamente apagar tu ciclo. Y obviamente, si tú tenías un problema más que hormonal, un problema de salud con respecto a correlación de tu ciclo menstrual, al apagarse tu ciclo, básicamente se va. Es como siempre me encanta hacer esta comparación a mis pacientes. Es como que tú le pones un silenciador a un carro que está sonando. Sí, entonces lo que hace la anticoncepción es silenciar el sonido del motor dañado. Tú le quitas el silenciador y el motor vuelve a sonar, y muchas veces, como pasó tantos años sin que se haya solucionado el problema del motor, pongamos bujías o cualquier tema de tal vez estuvo sucio la interconexión, un cortocircuito por ahí en el área de motor, simplemente cuando el carro vuelve a caminar y como estuvo apagado, estuvo retirado y el silenciador vuelve a sonar. Entonces la persona dice: a ver, ¿qué está sucediendo aquí? Entonces, asimismo, las anticonceptivas lo que hacen es apagar tu ciclo, y por eso dejas de percibir la sintomatología correlacionada a el ciclo menstrual: acné, caída de cabello, ciclos menstruales irregulares. Y ahora entendemos que básicamente lo que tú tienes, un sangrado, no es un sangrado menstrual como tal, porque por definición una menstruación es la representación de la deprivación natural de progesterona por la cual el endometrio se descama. ¿Sí? Y que este endometrio anteriormente fue expuesto a estrógenos, fue expuesto a otras hormonas, como también, por ejemplo, a las hormonas de la tiroides, para haber proliferado, luego engrosado y luego descamado con la decaída del estrógeno. Entonces, al no haber este mismo hecho de definición fisiológica, los sangrados por una anticonceptiva no es un sangrado menstrual, sino un sangrado de deprivación. Entonces, por lo tanto, tampoco es que estás menstruando realmente. Claro, y por eso decía regular entre comillas, como tú decías, no estamos regulando nada porque no hay ciclo. No hay ciclo. Perfecto. Justamente la siguiente pregunta va con respecto a los efectos secundarios. Tú decías que a veces en la cajita venía la información y estoy segura siempre viene. De hecho, sí, siempre viene. pero estoy segura que nadie ha leído, me incluyo, yo nunca jamás. Sí vi el papelito. Yo también. Pero nunca leí. Nunca la leí. Nunca leí. Me parecía como muy extensa la información y yo solo cerré los ojos y lo que tenga que ser será, y por 9 años me lo tomé, pero ¿puedes contarnos un poco cuáles serían los efectos secundarios? No sé si varían de mujer a mujer, varían por marcas, varían por si son los que nos decías, estos dos tipos de subclases que habían. ¿Cuáles serían los efectos secundarios? Y no sé si también tiene alguna incidencia si los vamos usando a mediano o a corto plazo. Ok, verás, te cuento. Vamos primero en la clasificación en sí de los hormonales. Siempre los combinados son los que mayor riesgo a nivel de efectos secundarios hay, como por ejemplo, y hay que recordar nuevamente, no estamos satanizando el tema de la anticoncepción, ¿sí? Porque si tú usas como método anticonceptivo, obviamente es un método anticonceptivo, y eso nadie le quita, es una realidad. Entonces, lo importante es saber que la persona que haya usado se informe de manera correcta para incluso apoyar a su cuerpo mientras esté durante la fase usándolo como un método anticonceptivo como tal. Ahora, como un método de regular tu ciclo, depende de cada caso también, porque hay ciertos casos donde sí nos apoyamos a nivel hormonal y a nivel como médico realmente en el uso de anticonceptivos hasta tratar de fondo la causa raíz del problema que está induciendo esa alteración de tu ciclo menstrual. ¿Sí? Entonces, básicamente en ese trasfondo de que entendemos que el método anticonceptivo o básicamente una anticonceptiva hormonal de doble combinación es la que al ser de tener tanto progestágenos y etinilestradiol puede presentar sintomatologías a corto y a largo plazo.
¿sí? Y obviamente al ser combinada es la que mayor cantidad de efectos adversos presenta, ya que son dos eh, principios activos farmacológicos que están presentes en una Ujú. píldora. Entonces, por ejemplo, de hecho, todo, si tú vas y buscas, pongamos un ejemplo, algo tan sencillo y normal y común que todo mundo lo usamos, paracetamol. El Ajá. paracetamol en sí mismo, él tiene efectos adversos de uso, ¿sí? Tenemos que están registrados un tema de elevación de las aminotransferasas hepáticas, es decir, hace un efecto sobre la salud de tu hígado si lo usas a largo plazo y en exceso. Asimismo, los anticonceptivos hormonales combinados como los solos tienen un efecto propio del medicamento como tal. Entonces, ahí va estos temas de estos informativos que vienen en cada una de las cajas e incluso cuando usas los implantes y los DIUs también vienen dentro de el récord con un indicativo. Depende sobre todo, obviamente los que son de toma van a tener los efectos cuando tú te los estás consumiendo, ¿no? Como lo más común inconveniente a corto plazo es el tema de cambios de humor, que dolor de cabeza, migrañas, incremento o bajo de peso, el tema sobre todo también que presentan bastante las mujeres a corto plazo con el uso de anticonceptivos es pérdida de líbido, Ujú. muchas presentan resequedad vaginal, cosas así, ¿no? Dentro de los que son tomables, de los que son colocables, muchas veces, por ejemplo, te pongo un caso, el parche podría generar, si es una persona alérgica, algún problema a nivel de piel, por la colocación, el tipo de uso. Obviamente, si es una inyección, el dolor que te coloquen, porque obviamente el contenido de la inyección es mucho más, no es acuoso, sino es más aceitoso y eso causa dolor al introducir, obviamente, y queda un dolor por un tiempito en el área donde te colocaron. Y obviamente los otros sintomatologías propias de las hormonas, ¿no? Que ya mencioné anteriormente, tema de subir, bajar de peso, dolor de cabeza, problemas de líbido, cambios de humor, sí, a corto plazo. Ahora los que son en sí colocados, como por ejemplo el anillo vaginal, si no las colocas bien y de manera adecuada y de cierto modo podrían inducir muchas veces infecciones vaginales, aparte de obviamente el tema de la sintomatología propia de estar presente dentro del anillo vaginal, progestágenos, que también podrían inducir cambios en tu peso, dolores de cabeza y todos los que mencioné. Y ya viene por último los dispositivos que ya son más invasivos, como el dispositivo intrauterino, que obviamente el hecho de colocarte a nivel de útero siempre hay que revisar si tal vez luego no hay un tema de sangrados abundantes o que el cuerpo no lo receptó y él mismo lo bota, cosas así, son otros efectos correlacionados a el método como tal. Y en sí también, obviamente, el tema del implante, que hacen un corte, podría haber inflamación quizás o infección del área donde hicieron un corte si no realizaron una correcta asepsia y antisepsia, ¿sí? Básicamente hay muchas personas que sobre todo si no tiene experticia la persona que te colocó y por eso considero importante que al menos de estos dos últimos, tanto el dispositivo intrauterino como el implante tenga que ser colocado por un ginecólogo con experiencia porque muchas veces algo que yo vi en mis prácticas médicas mientras estaba por ejemplo en la maternidad es que muchas veces se permite la introducción del implante a jóvenes inexpertos, y lo digo yo porque yo también no era completamente sabia en ese entonces, y creo que todavía me falta mucho por seguir aprendiendo, pero practicantes y muchas veces había un tema de transplantación, o sea, se movía y no estaba bien, o había una encarnación en sí del implante. Entonces, esos serían como los de a corto plazo. Ahora, los de largo plazo, que son realmente ese motivo por el cual hay actualmente ese miedo, digo yo, a como tal la píldora anticonceptiva, son los efectos que se han ido realmente descubriendo por el uso tan prolongado que se ha hecho de la anticonceptiva y sobre todo cuando se hace con un efecto de regulación del ciclo. Porque obviamente la persona, como en mi caso, y sé que seguramente te pasó en tuyo, trataste de dejar y ¡pum! Volvía. Nuevamente el carro que estaba silenciado volvió a sonar. Sí. Entonces, en ese hecho de tomar a tanto espacio es que
ha perjudicado y se ha hecho ya estudios de seguimiento, qué es lo que está induciendo. Entonces, realmente aquí, sin decirte, a menos afecta a cada sistema en nuestro cuerpo. Entonces, vamos desde de arriba hacia abajo para que no se me pase nada. Realmente, empecemos con los cambios a nivel de nuestros neurotransmisores en cerebro. Se ha visto que los anticonceptivos hormonales, estamos hablando de los hormonales, dígase combinado o solos como la progestágeno, inducen cambios en los neurotransmisores, en la bioquímica de nuestro cerebro, a tal modo de inducir incluso cambios de humor permanentes, depresión, ansiedad, ¿sí? Hasta incluso afectar tanto la forma en cómo nosotras vemos las cosas de nuestro alrededor. Hasta se ha visto en estudios, y hay un hermoso libro que se llama de una doctora en Estados Unidos, que se llama Cómo los anticonceptivos afectan tu cerebro, en español. En inglés básicamente es lo mismo, pero en inglés. Entonces, esta doctora hizo varios de revisión, esa doctora Hill hizo básicamente varias revisiones donde se mira que cómo es que incluso afecta ese hecho de las feromonas, ¿sí? De estos anticonceptivos, o sea, de estos neurotransmisores que son para el match, para el emparejamiento de las personas, que tanto la mujer deja de percibir ese estado de que hombre es seguro o no seguro en el hecho de apareamiento, por decirlo así, ¿sí? Entonces, aún en eso. ¿Qué más a largo plazo? Al ser un método de consumo inconstante, se ha visto que a nivel del sistema gastrointestinal, la persona que lo ha usado está teniendo efectos sobre un grupo de microorganismos que se llaman la microbiota. La microbiota básicamente es un conjunto de organismos que nos dan un montón de beneficios a nosotros, desde la absorción de alimentos, disposición de vitaminas, la producción mismo de antiinflamatorios. Básicamente tú pierdes eso y con el tiempo podrías desarrollar una pérdida de la tolerancia inmunitaria y desarrollar enfermedades autoinmunitarias, desarrollar un tema de alergias posterior a un uso tan consecuente y por la destrucción de la microbiota del sistema gastrointestinal debido a la anticonceptiva. Sí, por el consumo de estas hormonas de manera constante porque causan un desequilibrio en la variedad de estos microorganismos que es la microbiota de tu sistema gastrointestinal. Y cuando me refiero a gastrointestinal es incluso desde la boca, porque hay muchos problemas de gingivitis, típico que es más sensibilidad en dientes, hasta el estómago, mayor proclividad a tener infecciones del tipo gástricas como el Helicobacter pylori, y en el estómago como tal un tema de sobrecrecimientos bacterianos, sobrecrecimientos de cándida en específico. Continuando, el tema en cabello y en piel reseca, también hay la caída de cabello, ¿sí? Básicamente sí, hay personas que vino por un tema de caída de cabello y se fue cuando lo tomó, pero hay otras que en cambio usaban la anticonceptiva por acné y se empieza a caer el cabello también. Otros efectos ya a largo plazo, un tema de cambios en mayor sensibilidad en tus mamas, ¿sí? Entonces, inflamación en tus mamas, a nivel hepático, básicamente afecta porque al ser hormonas, tu hígado es uno de los órganos encargados de purificar todo el tema de químicos en tu cuerpo y eso incluye desde tus hormonas propias hasta las hormonas externas. Entonces, al estar constantemente exponiéndole a tu hígado a una hormona todos los días de tu vida, imagínate en mi caso, como 14, 17 años, básicamente desgastan esas vías de detoxificación e incrementan incluso el hecho de tener una menor, lo que nosotros conocemos en medicina funcional como una reducción de la biotransformación de toxinas. Sí, y por eso es que se ve incluso efectos como melasma, hígado graso, ¿sí? Otro sistema también que se ve súper perjudicado, los cambios de peso, el metabolismo, subes, bajas de peso demasiado. Obviamente a nivel de la tiroides, cómo impacta el uso de anticonceptivos. Se sabe que al tomar anticonceptivos a largo plazo induce una mermación de vitaminas y minerales que la glándula tiroidea usa para todo el metabolismo de sus hormonas, como B9, B12, B6, hierro, selenio, zinc, magnesio, y básicamente además también al tomar las anticonceptivas, sobre todo las que son combinadas, que tienen etinil estradiol, incrementan algo que nosotros lo conocemos como globulina de unión
inhibición a hormonas tiroideas, y lo que hace esta globulina es atrapar la T4 y T3 libre, que son las hormonas tiroideas, y evitar que el cuerpo use estas hormonas. O sea, básicamente entras como en un estado de hipotiroidismo funcional, porque la anticonceptiva incrementa esta globulina que atrapa a las hormonas tiroides. También hay un incremento de riesgos cardiovasculares, y eso es algo que lo miras bastante en estos panfletos informativos: riesgo de tromboembolismo vascular, riesgos cardiovasculares. Por eso incluso dicen, si tienes en familia antecedentes de infartos de corazón, aconsejable, acércate a tu proveedor de medicina y pídele que te cambie, bla, bla, bla. Sí, básicamente también el tema de cambios en la presión arterial, por un hecho también que induce un riesgo de hipertensión, ¿sí? Realmente riesgos, un tema sobre todo si estamos hablando de un síndrome de ovario poliquístico, como no te trataron el problema metabólico, tú al tapar puedes desarrollar con el tiempo diabetes, y posteriormente hipotiroidismo, obesidad, síndrome metabólico, todas esas cosas. Entonces, creo que y obviamente el estrés físico que da tu cuerpo, ¿no? Porque es un método que está impidiéndote ciclar constantemente y tú lo sientes en tus emociones y estado de ánimo. Entonces, yo he visto casos en mi consulta, por ejemplo, muchas mujeres usando método anticonceptivo tienen síndrome premenstrual con cambios de humor, y a la par tienen, en casos más extremos, tienen síndrome disfórico, porque obviamente cambian la química de su cerebro y también cambian ese hecho de que nosotros no percibimos el ciclaje, que es normal, que a nosotros nos da más energía el estar con estrógeno a mitad de nuestro ciclo, y luego bajas a una etapa de más estar tranquilo, luego con la progesterona, todo eso, no miras porque se apaga el ciclo, básicamente, a largo plazo. Wow, qué interesante. Y no tenía idea cómo afectaba de alguna forma a varios sistemas del cuerpo, porque a veces nos tomamos, como tú decías, del paracetamol o alguna cosa y decimos, bueno, ya me quita el dolor y ya pasó, pero no sabemos que le afecta al hígado, y en este caso los anticonceptivos igual. No sabes que afecta a la microbiota, el cerebro, la relación, digamos, que tienes con otras personas, del tema de las feromonas, del tema de la relación de pareja, etcétera. O sea, es una pastillita o un método que parece, digamos, pequeño, pero grande en los efectos que puede causar justamente en el cuerpo. Y de ahí viene la siguiente pregunta, querida Valeria. ¿Es verdad que puede causar algún grado de infertilidad? Y lo digo porque incluso yo me hacía esta pregunta cuando los dejé. Aparecieron algunos de los síntomas de acné, de caída del cabello, amenorrea, etcétera. Y también me preguntaba si por culpa, entre comillas, de los anticonceptivos me estaba costando tanto poder concebir. Verás, creo que aquí volvemos al estado inicial, ¿no? La mujer, ¿por qué está tomando el método anticonceptivo? Sí, entonces, ¿por qué está tomando las píldoras, ya sean combinadas o de un solo componente? Si es que la mujer lo está usando como un método anticonceptivo, consideraría yo que obviamente el tema de infertilidad en ese momento muchas veces como que no lo pensamos mucho, ¿no? Solo simplemente queremos evitar un embarazo, y generalmente la mayoría de veces es a corto plazo. Entonces, en esos casos donde no hubo un trasfondo de problemas hormonales, ¿qué tanto que afecta la calidad de fertilidad en sí? Podríamos decir que por todas las sintomatologías y por lo que conduce, por ejemplo, deficiencias nutricionales, eso si tú usaste más allá de 6 meses, obviamente te va a inducir un tema de no infertilidad y subinfertilidad, sino más bien una dificultad para concebir porque tienes deficiencias nutricionales seculares al uso prolongado más allá de 6 meses de un anticonceptivo, ¿sí? Okay. Poniéndolo desde el origen de una anticoncepción simple, ¿sí? Porque normalmente es máximo un año, así hasta que planifican como un método de planificación sexual. Ahora, si es como un método de regulación, eso sí, ya sabemos que pueden ser años enteros, y es, o sea, tienes el problema hormonal, ten cualquier nombre que te lo den, llámese menstruaciones dolorosas, acné, síndrome de ovario poliquístico, miomas, lo que sea que tú tengas de trasfondo, te dicen, tómese la tabletita y te preguntan. Obviamente nosotros como médicos tenemos la obligación de preguntar, ¿quiere quedarse embarazada ya? Entonces, si tú dices no, entonces dices, ok, ya puedes usar anticonceptivas, y cuando llegue el momento de quedar embarazada,
Recién ahí investigaremos qué está sucediendo y trataremos de tratarlo. O sea, recién ahí pensaremos qué está sucediendo. Entonces, en ese origen de saber que la anticonceptiva tapa toda la sintomatología de desbalance hormonal, es que cuando tú dejas el método de anticoncepción, ¿sí? Tomado como un método realmente para tratamiento de regular tu ciclo menstrual, que no estuvo regulando porque nunca hubo ciclo real, sino que estuvo apagado todo el tiempo que lo hayas usado, ¿sí? Básicamente tú lo dejas de tomar y es como al carro que quitamos del silenciador, vuelve a sonar. Entonces igual, en tu caso, dejas la anticonceptiva y puede que inmediatamente ya al mes que lo hayas dejado de tomar o incluso hasta los 3 meses, veas ya la sintomatología de nuevo de por la cual estabas tomando. Entonces, eso no es culpa del anticonceptivo realmente. El tema aquí es que escondió algo que si no se trata a tiempo puede, eso sí, inducir un tema de infertilidad, como el caso que es uno de los más comunes por los cuales se usan anticoncepción en desórdenes hormonales, es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, en sí ya el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, ya tiene un trasfondo de su infertilidad, ¿sí? Entonces, es allí el hecho de que el anticonceptivo tapó sintomatología de origen de raíz que nunca se trató la causa y que cuando se dejó de usar, la persona recién descubre que tiene dificultad para quedarse embarazada, no por el método anticonceptivo, sino por la enfermedad de base. Entonces, que el anticonceptivo crea infertilidad cuando tú tuviste ya un desorden hormonal de base, no, ¿sí? Sino más bien es el desorden hormonal que no se cuidó a tiempo, no se trató a tiempo, simplemente eso induce a estados de infertilidad, subinfertilidad o dificultad para quedarte embarazada dependiendo del desbalance hormonal que tú tenías de base, ¿sí? Perfecto. Entonces, no es que causa, ¿sí? Perfecto. Sin embargo, como sabemos los efectos adversos como una deficiencia nutricional y sabemos que hay cosas que nuestro cuerpo usa para ovular, es necesario que mientras lo usemos, cuidemos de él para que cuando lo dejemos no haya ese hecho de que mi capacidad para concebir se haya perdido. Entonces, más que perdido, reducido, ¿sí? Claro. O afectado, impactado. Genial. Ahí se me ocurre que si quieren podemos hacer un video a futuro en donde si estás tomando métodos anticonceptivos o si quieres seguirlos tomando, podemos ver cómo de alguna forma apalear los efectos secundarios, proteger el cuerpo con alimentación, suplementos y los consejos de la doctora. Así que si quieres hacerlo, por favor, darle un dedito arriba abajo del video para poder crearlo en un futuro cercano. Justamente también quería preguntarte, Valeria, si existen beneficios, más que nada porque, como tú decías, las personas que no quieren concebir, pues toman los métodos anticonceptivos o los usan o usan el DIU, etcétera, y los que nos explicaste, y listo, no se logra la concepción y el objetivo está claro. Pero hay, digamos, casos concretos, y los dos preguntas, ¿existen beneficios? Y hay casos concretos en los que esos beneficios de alguna forma pesan más en la balanza para estas personas que en un corto plazo de alguna forma sí deben usar algún tipo de método anticonceptivo, sobre todo la píldora, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico. Ok, tomemos, a ver, primero, ¿qué beneficios hay? Nuevamente volvamos al origen de por qué motivo está tomando esta persona. Entonces, si es anticoncepción, obviamente es eficaz, ¿sí? Como un método anticonceptivo, pero no un método de evitar infecciones de transmisión sexual, que eso también considero importante que las personas que nos estén escuchando comprendan que no porque estás usando una píldora no tienes un riesgo de tener, por ejemplo, clamidia o virus de papiloma humano, todas esas cosas. Para ese no es el efecto, es para prevenir un embarazo. Sí, en esos casos son obviamente efectivos. Ahora, pero para el tema de regulación de tu ciclo menstrual, como ya llegamos al origen de que no hay ni siquiera ciclo mientras se lo está usando, no es realmente útil como tal para regular. Sin embargo, hay, como siempre hay un todo, porque nada es una completa verdad. Hay situaciones en las que obviamente la anticoncepción puede ser de gran ayuda para la salud de esa persona, para la tranquilidad de la persona y para tranquilidad también del médico.
que le está tratando. Entonces, te pongo un ejemplo, Steffi. De hecho, te voy a dar un ejemplo de una paciente mía, sin nombrar, obviamente. En caso de ella tiene sangrados menstruales abundantes y tiene un diagnóstico de endometriosis, ¿sí? Obviamente, decirle a una mujer que tiene que ciclar, donde su relación con su menstruación es de una relación de amor y odio, no es fácil, porque literalmente esa mujer se desangra, no menstrua, se desangra. Entonces, en esos casos, el uso de una anticoncepción para reducir el hecho de una menstruación abundante es demasiado útil hasta poder empezar a tratar las causas de base que están induciendo esa endometriosis. ¿Sí? Igual forma, una mujer que simplemente tiene sangrados abundantes por un tema de pólipos. ¿Sí? De igual forma, tiene sangrados abundantes, no vas a esperar que esta mujer entre a un estado de anemia crítica porque simplemente tú estás en el estado de que es que esta mujer tiene que ciclar. Hasta tratar la causa de base de los pólipos, obviamente se usará. De igual forma, cuando es una mujer que entiende y tú le enseñas y ella sabe cuáles son los posibles efectos, pero la necesidad de ella es ver un sangrado cuando nunca lo vio en su vida, ¿sí? Ese hecho de, he leído que me va a evitar un riesgo de cáncer de endometrio. Obviamente, si tú tienes, como en mi caso, de 12, 13, 14 años, casi 3 años sin menstruar y deberías de haber menstruado, el riesgo de tener cáncer de mama, cáncer de endometrio es alto. Obviamente, en ese momento tú lo usas hasta saber cuál es el motivo por el cual esta jovencita no está menstruando y tratar. Y una vez de que ya has tratado las causas de base, ir apaleando y eliminando más o menos del medicamento, ¿sí? Entonces, básicamente en esas opciones realmente son útiles, ¿sí? O sea, sí, sabemos que hay problemas de balance hormonal, pero tampoco podemos poner en riesgo la salud de una persona si sabemos que el método anticonceptivo puede ser de utilidad momentánea a corto plazo hasta poder tratar la causa de raíz. Perfecto, creo que nos queda clarísimo. Y justamente una pregunta antes de que nos cuentes cómo terminó tu historia o cómo empezó cuando volviste a ver tu ciclo de forma natural. Quería preguntarte, ¿qué pasa con las mujeres que tomaron la píldora por la razón que sea, por evitar un embarazo, por el tema del desbalance hormonal, porque un médico se les recetó, no sé, por el acné, por la caída del cabello, por lo que sea, pero ahora lo quieren dejar? No necesariamente porque quieran concebir, tal vez sí, pero en general, ¿cómo transicionar de alguna forma? Porque como yo te decía, y creo que es el miedo de todas, dejar la píldora o dejar algún método y después otra vez volver a ver el acné, que se te caiga el cabello, otra vez los cólicos menstruales. Es como que uno se pregunta, ¿vale la pena dejarlo? Y como que no sabes cómo caminar hacia ese otro lugar o hacia esa otra ruta. ¿Qué nos podrías decir como para poder hacer una transición sostenible y amigable, digamos? Creo que para darles a un corto, porque realmente eso lleva como tú dices, incluso otro podcast y otro YouTube, porque es otra cosa por la par, pero para responder tu pregunta, creo que vamos nuevamente en el planteamiento de yo como mujer, antes de usar la anticonceptiva, ¿tenía problemas hormonales? Si tu respuesta es no, básicamente lo que tú esperas ver es los efectos adversos si usaste más allá de 6 meses del uso de una anticonceptiva. Obviamente vas a ver por el gran cantidad de progestágenos, hay un efecto de hiperandrogenización de tu cuerpo al dejar la anticonceptiva y esperarás ver caída de cabello, piel grasa, quizás un poco de acné, un poco de subida de peso, algo que nosotros conocemos como un síndrome de post-pill o post-pastilla anticonceptiva. Básicamente, ese es en el caso de cuando tú no tuviste una enfermedad de desbalance hormonal desde el origen por el cual antes de usar la anticonceptiva. Básicamente, iniciaste a usar anticoncepción por un método de anticoncepción como tal, que esa es la mayor veces de casos cuando tu respuesta es no, no tuve problemas de balance hormonal. En ese caso en específico, básicamente implementaríamos un tema de cómo reducir, porque realmente es algo que yo te podría decir
y puedes ir a investigar, de hecho, a las personas que nos escuchan, es casi imposible no ver un efecto de la anticonceptiva, pero sí reducir o sea, es como si tú no haces algo antes de dejarla y si usaste más allá de 6 meses que estuvo apagado tu ciclo menstrual, obviamente tú esperas ver 3 meses quizás de ausencia de menstruación, que es algo esperado post anticonceptiva nuevamente, Ajá. pero si no haces algo, puede ser que la misma anticonceptiva pudo haber generado en ti por un tema de deficiencias nutricionales, por un tema de afectación sobre tu glándula tiroidea, que cuando vuelva a tratar tu cuerpo de ciclar, no cicle como es debido y empieces a ver irregularidades menstruales. Sí, entonces para prevenir eso en los casos en donde no tuviste un desbalance hormonal de base, te recomendaría yo revisa primeramente cómo están tus niveles nutricionales, por lo tanto, empieza a suplementarte de manera adecuada, sobre todo las vitaminas del complejo B, minerales, Ujú, un buen multivitamínico consideraría yo. ujú, Revisa qué tal está tu alimentación, trata que sea una alimentación lo más antiinflamatoria posible, es decir, elimina todo lo que no crece en un árbol, que creo que esa es la forma más simple y sencilla de saber qué comer y no comer, es básicamente lo que no crece un árbol, lo que tú no encuentras en naturaleza, eso evítalo por lo menos 3 meses antes de dejar un anticonceptivo, al igual que un multivitamínico en sí. Empieza a consumir grasas saludables porque básicamente el origen de tu mamá hormonal, que es la pregnenolona, es el colesterol. Entonces, básicamente cuando tú estás usando anticoncepción, los niveles que es otros de los efectos que realmente es bastante, que traté de minimizarlo, pero es uno también una afectación sobre el perfil lipídico cuando tú estás usando anticonceptivos. Entonces, generalmente cuando tú usas anticonceptivos, hay una oxidación de tu colesterol. Entonces, al haber un envejecimiento, por decirlo así, no hay como que colesterol óptimo para producir pregnenolona y que esta pregnenolona nos dé origen a las hormonas sexuales. Entonces, por eso podría haber una irregularidad post-anticonceptiva cuando no tuviste un problema de balance hormonal previo al uso. Haz ejercicio, maneja bien tu estrés, creo que esos son como que los 5 implementos necesarios y obviamente ten en cuenta que hay efectos comunes de dejar una anticonceptiva si usaste ujú. más de allá de 6 meses, como los que te mencioné. Cambios en tu peso, irregularidad menstrual quizás, no aparezca tu ciclo bien en los primeros 3 meses o que nunca tengas una menstruación, porque realmente te cuento que tu óvulo que va a ser ovulado y luego que haya tu menstruación tiene un gran recorrido de 100 días. Entonces, das cuenta que tú estabas apagada en modo off. Siempre les digo a mis pacientes, estuviste en modo off y das cuenta que tú dejas la anticonceptiva y recién ahí el cuerpo empieza a tratar de volver a despertar. Entonces, no pierdas la calma si en 3 meses no notas una menstruación como la que solías ver regular, constante, que realmente no era una menstruación, sino un sangrado de privación, si sobre todo consumías de las combinadas y que te permitían sangrados. Ahora, vamos nuevamente a la raíz, a la pregunta. Antes de que tomaras anticonceptivos, ¿tenías un problema hormonal? Ok, sí, yo tenía un problema hormonal y por eso usé anticonceptivos. Entonces, en ese caso, la siguiente respuesta a esa pregunta que tú me hiciste es, cuida de todos los factores que te comenté que básicamente estado nutricional, alimentación, manejo del estrés, ejercicio y un tema de esperar que tu cuerpo empiece a despertar nuevamente. Dale un chance de 100 días al menos para que tu óvulo vuelva a reclutarse y todo. Y estate pendiente de empezar ya nuevamente, desde ya que quieres dejarlo, empezar a tratar las causas de base por las cuales tú tomaste esta anticonceptiva. Es Ujú, decir, si tú sabías que tenías síndrome de ovario poliquístico, empieza a averiguar si tu síndrome de ovario poliquístico es de origen metabólico o es un síndrome de ovario poliquístico por inflamación, es un síndrome de ovario poliquístico de origen adrenal, cuál es el origen de eso y empieza a tratarlo. Sí, ujú, trata la causa de raíz por la cual se indujo esa alteración de tus hormonas para que cuando luego tú las dejes, quizás hay un post-pill, o sea, un post-pill syndrome, es decir, ujú, un síndrome post-anticonceptiva, ujú. quizás haya, pero en menor cantidad porque empezaste a trabajar y que una vez de que tu cuerpo empiece ya a caminar como una maquinita, tú
empieces a ciclar de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, ese es mi consejo. Al menos 3 meses antes de dejarla, revisa si cuidar esos factores que te mencioné, esos 5: alimentación, estado nutricional, básicamente manejo del estrés, ejercicio, y dejar que tu ciclo vuelva a activarse. Y si tuviste un desorden, empieza a tratar el desorden y cuida de estos otros 5 factores. Perfecto, querida Valeria. Creo que nos quedó bastante claro. Justamente me parece que esos son 5 pilares que de alguna forma hemos ido tratando en algunos videos aquí. Así que les invito a explorar el canal y seguramente vamos a seguir subiendo más videos que exploren también más a profundidad otros factores que hemos dejado de lado, por ejemplo, como el del ejercicio. Eh, Justamente quería también preguntarte, ya para finalizar, si nos puedes contar brevemente cuándo fue que Valeria volvió a ver su ciclo natural, no ese que era mimetizado por tantos años de pastillas anticonceptivas. Si nos puedes contar brevemente cómo transicionaste para que también pueda de alguna forma encajar con los consejos que nos acabas de dar. Claro que sí, te cuento. ¿Qué hubiese querido yo tener aquí, o al menos cerca de mí, alguien que haya conocido de salud hormonal femenina? Porque yo realmente dejé la anticonceptiva nunca pensando en el hecho de que quiero volver a ciclar. Y tengo que ser súper sincera, Claro. sino en el hecho de que yo por la anticonceptiva de uso tan prolongado, y tomes en cuenta que hubieron otros factores que también indujeron eso, no fue solo la anticonceptiva. No quiero que vayan con ese mensaje pensando, ah, sí, la anticonceptiva puede causar esto porque le dio eso a la doctora. No, hubieron otros factores en mi vida que, bueno, básicamente indujeron que unos genes que yo ya venía desde mi familia teniendo una predisposición genética se activaran. Y resulta que yo más o menos en el 2015 debuté con una enfermedad autoinmunitaria. Y ahí es que empieza mi camino a la medicina holística, Ujú. porque a mí me dijeron tienes que aprender a vivir con esta enfermedad. Y yo dije, ¿cómo es posible yo siendo médico aprender a vivir con dolores? No, o sea, no voy a tener vida ni para atender a pacientes ni para nada. Entonces dije, no, entonces empezar Y en ese camino de buscar una restitución de mi salud por la enfermedad autoinmunitaria, que bueno, realmente a mí me diagnosticaron con enfermedad celíaca con tinte lupus eritematoso sistémico. Básicamente es que yo empecé a ir a este lado alternativo, empecé a buscar sanidad de mi cuerpo en esa área, y ahí fue cuando encontré a médicos funcionales que incluso me ayudaron a mí y han sido mis maestros y me han educado. Entonces ahí fue que me dijeron, escoge, decides curarte de tu enfermedad autoinmunitaria, tienes que dejar la anticonceptiva, porque los otros factores ya los hemos solucionado, pero todavía sigues teniendo la anticonceptiva. A mí, que por 2 ocasiones me operaron, imagínate cuando me dijeron eso, o sea, literalmente me senté y dije, déjenmelo pensar. Entonces, literalmente estuve, o sea, pensando qué hago, y ahora sí dejo. 2 veces he tenido esa sintomatología que me operan. La última vez que dejé me salió acné Nique colegiala y ya tenía 22 años. Entonces me lo pensé muy seriamente y dije, a ver, todavía me duelen las articulaciones, todavía no me siento yo misma en mi cuerpo. Entonces dije, ok, voy a dejarlo. Lo dejé, pero a mí nadie me manifestó que tenía que preparar a mi cuerpo 3 meses antes. Entonces, lamentablemente, yo dejé y por un año no menstrué. Wow. Y obviamente tuve toda la sintomatología que tenía, ¿no? Pero mi felicidad era, ya no tengo dolores de articulaciones, los niveles de anticuerpos de la enfermedad autoinmunitaria se van mejorando, ya no tengo dolores de estómago, ya no estoy vomitando y hasta llegar al punto de no comer alimentos. O sea, la autoinmunidad se controló, o sea, 50-50. Entonces, en ese hecho de que yo noté que mi autoinmunidad ya se estaba controlando, pero el sistema hormonal estaba en su pésimo nivel, es que me metí a buscar el tema de medicina funcional de la mujer. Y ahí fue que conocí a grandes maestras y doctoras que yo sé que muchos de ustedes tal vez la escucharon, como la doctora Joel Bridget, como la doctora Lara, como la doctora Raven, como la doctora, o sea, ellas han sido realmente mis maestras
mis instructoras, la doctora Morgan, o sea, ellas me educaron, yo tomé clases con ellas, todas esas cosas y bueno, hasta actualmente sigo pues, estudiando cada vez más en este tema de hormonales femeninos porque realmente es un tema, es una ciencia que cada vez se va aprendiendo más, ¿no? Cada vez más hay nuevos descubrimientos. Entonces, en ahí fue cuando yo empecé a ciclar de nuevo. Entonces, realmente yo estoy ciclando, si no es hace recién 3 años Wow. que empecé a ciclar de manera adecuada, pero ya con una guía como tal. Entonces, yo siempre me digo a mí misma, hubiese querido que alguien me dijera, vas a dejarla, pero te vamos a acompañar. Y no había, porque la persona que me ayudó en autoinmunidad no tenía este manejo. Entonces, por eso es que digo yo, decidí irme a este lado, porque obviamente vi la necesidad en muchas mujeres que tienen ese miedo de dejar. Yo pasé, yo viví en carne propia, entonces el hecho de poder decirles, deja y sabes que no te va a pasar nada y ellas miran que realmente un mes tal vez tienen una sintomatología un poco como que, se me cae el pelo, ¿eh? Pero luego empiezan a ciclar, empiezan a ver sus ciclos, luego ya sanan sus cuerpos y luego poco a poco entras de tu estado de regularidad. Es como, valió la pena ese mes de, o sea, valió la pena esos 3 de dejo, no dejo, pero estoy haciendo algo, dejo, no dejo, pero estoy haciendo algo, y cuando ya lo dejas, y ese mes que es como que típico un poquito de acné, grasa de pie, como te digo, son efectos del hiperandrogenismo secular a la anticonceptiva, que eso, bueno, es post-anticonceptiva, no se puede hacer mucho, realmente sí, con respecto a no se puede hacer mucho que aparezca, pero sí se puede hacer mucho en medicina funcional para paliar y que eso en vez de que te pases 3 meses, con eso apenas tengas un mes y ya, ¿sí? Wow. Entonces, básicamente ese fue mi caminar hacia la ciclicidad, o sea, llevó su tiempo por causa mía, digo, no fue lo mejor, creo que no soy un buen ejemplo de dejar de tomar sin efectos tan graves, porque literalmente yo tuve una ausencia de menstruación por un año completo, pero luego ya me eduqué y todo y ya he empezado a ciclar en los últimos 3 años, que bueno, ya van a ser 4, Qué realmente. No, lindo. creo que ya cumplí 4 en julio. Qué lindo celebrar ese aniversario. A mí me encanta también recordar justamente cuando ya empecé a ver de nuevo mi ciclo y creo que es algo muy bonito y sobre todo muy diferente que cuando estás tomando la Ujú. anticonceptiva. Así que Se nada, nota, sí, total. Y nada, total. agradecerte por el valioso tiempo y sobre todo por el maravilloso trabajo que haces, Valeria. Permíteme felicitarte porque a través de tu caminar has ido abriendo más puertas y has explorado justamente la mano de la medicina funcional, la naturopatía, que algunos otros médicos, sin juzgar, lo digo con compasión, a veces le cierran la puerta y no intentan, digamos, ver más allá o darle espacio a esas puertas. Así que nada, invitarles a las personas que nos están escuchando a que te puedan contactar. Voy a dejar aquí abajo todos tus datos para que te puedan contactar. Sé que puedes atender a personas no solamente que están en Ecuador, sino también en otros países, ¿verdad? Ujú. Así es. Genial. Así que muchas gracias, Valeria, por este maravilloso testimonio, por el compartir y por el conocimiento maravilloso que nos diste hoy. Así que nada, despedirnos y no sé si tienes algún mensaje final. Sí, yo creo que lo primero que quiero compartir antes de despedirme contigo, Steffi, es agradecerte realmente por este espacio. Me maravilló la vez que o sea, nos conocimos por redes, conocí tu canal y todo. Me fue realmente maravilloso saber que hay cada vez más yo creí que era sola, ¿no? Pero poco a poco cuando yo vine ya de Estados Unidos estudiando y vi que habían más mujeres que en distintas áreas están manejando este despertar de somos mujeres cíclicas, ¿no? Entonces, y descubrí también que hay personas como tú que educan además. Sí, que de hecho, como te dije, te promuevo a que te hagas una maestra del ciclo menstrual, hazte educadora menstrual, o sea, hace falta aquí en el Ecuador realmente. Entonces, primero eso, maravillarme y agradecerte a ti por esos espacios de compromiso que das, que yo sé que muchas mujeres están agradecidas y que pues, con tan solo el escuchar las cosas que tú traes aquí a distintos profesionales de distintas áreas les han permitido encontrar esperanza cuando sentimos que no. Y lo segundo creo es, chicas, algo que yo les puedo prometer en esta área de empezar a ciclar es, a diferencia de la medicina
convencional, sin satanizar, porque yo vengo de ese origen y sin ello no estuviese aquí y no entendiera todo lo que existe en mi cuerpo y cómo es que funciona la medicina funcional y todo. Y no hubiese hecho todo el recorrido que hice porque, bueno, tuvo que ser así. Entonces, pero en ese crecimiento yo reconozco y digo, ok, no es algo que tú verás al abrir y cerrar de ojos, pero lo mejor que puedes llevarte es que el poder volver a ver tu ciclicidad lleva tiempo, constancia y no te des por rendida. No te des por rendida porque creo que en este mundo que ahora nos gusta tener todo rápido y fácil, creo que la parte del holismo no se lleva tan bien ya que respeta los ciclos de tu cuerpo. Entonces, así como un arbolito que llega a ser semilla, luego brota, crece y llega a su esplendor, así mismo es tu ciclo cuando estuvo dormido, ya sea por un estado de alteraciones hormonales, más aún si estuviste tomando como en caso mío y en el de Steffi por largo plazo, va a tomar su tiempo. Sí. Dale espacio a tu cuerpo que vuelva a ser ese árbol que florezca y vas a maravillarte de ver esa ciclicidad, porque es distinto, tú lo sientes. Digo yo, ahora yo siento esos cambios de energía. Por ejemplo, yo ahorita estoy en mi fase menstrual, o sea, a mí la fase menstrual empecé a amarla. Toma en cuenta que te dije que yo tenía una relación de odio y amor porque literalmente me botaba, ¿sí? Pero amor porque decía, bueno, antes no menstruaba, ahora ya menstruo y ya no tengo acné, pero me botaba. Ahora ya puedo vivir mi ciclicidad y más bien cuando mi cuerpo me dice, ok, Valeria, estás haciendo algo que está haciendo que tu ciclo no lleve bien, me pongo a pensar y digo, a ver, ¿qué hice este mes que hizo que mi ciclo se atrasara? Porque es un ciclo, nada es libro, regla 35 y blue. Tú Sí. estás expuesta a un montón de cosas y creo que eso es una cosa que también me encanta mencionarlo ya como para terminar. No romanticemos este hecho de 35 y es perfecto, yo soy una mujer, que todo está, no, porque eres mujer, eres cíclica. Entonces, ese hecho también de entender que tú eres cíclica, que si fuéramos todas a modo regla, imagínate, no tuviéramos la maravilla de experimentarlo. Entonces, el ciclo habla contigo y te dice, ve, algo estás haciendo mal, retrocede. Entonces, ese hecho también te digo, no tengas, o sea, que no tengas miedo a conocer lo desconocido. Date espacio, cree en ti, escucha tu voz, creo que eso es algo importante. Buenísimo, muchísimas gracias Valeria, de verdad. Y justamente hablando de esa ciclicidad, les voy a dejar por aquí dos videos, uno del método Justice, que es como el método sintotérmico, y también uno de menstruación consciente, donde hablamos de los arquetipos y de las fases del ciclo para que puedan conectar con esta información y este mensaje tan bonito que nos acaba de dar la doctora Valeria Paredes. Les dejo todas las redes sociales de la doctora aquí abajo, también las redes sociales y toda la información de Tribu Fértil. Así que les agradezco por estar. Un beso y un abrazo fuerte desde Ecuador. Esto fue un episodio más de Tribu Fértil donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción.